Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Se llevó a cabo oficialmente la firma del contrato del Hospital Horacio Duber, un proyecto que encierra la remodelación y ampliación del hospital existente. Atención que en Colombia una mujer crea una historia ficticia de que fue víctima de ácido para cobrar la recompensa. El Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba hace nuevas reformas a 7 diferentes países que desean ingresar al territorio Schengen. Latinoamérica ofrece un sinfín de lugares para conocer durante esta Semana Santa. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Hoy fue la firma del importante proyecto del Hospital Horacio Duber. Junto a todas las partes envueltas en este proyecto, el gobierno de Aruba realizó la firma para el inicio de las renovaciones y ampliaciones que se llevarán a cabo en el Hospital de Aruba. Este proyecto es importante ya que le brindará un mejor servicio, tendrá más espacio y se prestarán servicios de especialistas para toda la comunidad de Aruba. Hoy fue el día en que se llevó a cabo oficialmente la firma del contrato para el inicio del magno proyecto de renovación y ampliación del Hospital de Aruba, Horacio Duber. Allí tanto el primer ministro Mike Eyman como el ministro encargado de la parte de infraestructura, Benice Finger, y el ministro de Salud, Alex Schengel, pusieron su firma para la realización de este gran proyecto. Asimismo, representantes de Aruba Investment Bank y Soja estuvieron presentes para darle apertura a este proyecto que seguramente beneficiará a toda la comunidad. El representante de Aruba Investment Bank indicó que se llevaron a cabo diferentes reuniones desde mayo del 2011, cuando el mismo primer ministro se acercó a ellos para unir fuerzas y poder lograr reunir los fondos para la ejecución de este proyecto. Desde la firma del MOU, el 27 de junio del año pasado, se pusieron manos a la obra para reunir a todas las partes envueltas y de esta forma poder realizar la ampliación y renovación del hospital. El rol de Aruba Investment Bank es muy importante ya que se logró la unión de 18 bancos internacionales y locales para reunir 252.7 millones de florines, lo cual es el precio del proyecto. Por su parte, el ministro encargado de la parte de salud, Alex Schengel, indicó que agradece a todas las personas que estuvieron pendientes de este proyecto, como también quienes lo criticaron, ya que esas críticas incentivan a continuar y seguir con este proyecto, que según lo indicado por el mandatario de salud, no es un proyecto que es algo lujoso para Aruba, sino que por el contrario, beneficiará a toda la comunidad por sus servicios e instalaciones. Entre tanto, el ministro presidente Mike Eyman, quien ha cargado este proyecto desde su planificación, indica que es una visión que el gobierno pudo ejecutar gracias a todos los esfuerzos que las personas que estuvieron envueltas, como sindicatos, doctores, especialistas y bancos, quienes apoyan este proyecto, que será un gran impacto para el servicio de los ciudadanos. Mucha atención porque hace algunos minutos se registró un severo cambio de rumbo en la investigación por el supuesto ataque con ácido a una mujer en Bosa, en el sur de Bogotá, Colombia. La policía de este país reveló que la mujer no fue víctima de agresión y que su familia se ideó una estrategia para cobrar la recompensa de 75 millones de pesos, unos $40.000. El ataque contra la señora Inés Carrillo se conoció el pasado 6 de abril. En ese entonces, ella aseguró que un hombre la había atacado con ácido por la espalda. En aquel momento, esta se convirtió en la tercera agresión con químico a una mujer en menos de 10 días en Bogotá. Que diga la verdad, que quién fue que lo mandó o por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Y queremos pues que esa persona pues no siga por ahí delinquiendo. Desde ese momento, el caso lo asumió un grupo de 20 investigadores de la policía de Bogotá, los mismos que lograron capturar al agresor de Natalia Ponce de León, otro caso que en su momento estremeció a los colombianos. Días después, los investigadores descubrieron algo que no podían creer, según el comandante de la policía en Bogotá, general Edgar Sánchez. Se trató de un accidente laboral, posteriores a haber abierto el establecimiento público, y con un golpe involuntario que ella misma le da al mueble, le cae sobre su espalda y algunas partes de su cuerpo, generándole unas lamentables heridas producidas por este agente químico. La versión fue confirmada por el hombre que inicialmente se indicaban del ataque y por el que la policía ofreció una recompensa de 75 millones de pesos. Fue voluntariamente por él expuesta su versión
versión que fue corroborada por nuestros propios investigadores. Las autoridades confirmaron la información también con más de 2 horas de videos en las que se ve a Inés Carrillo y con varias interceptaciones telefónicas. En una errónea interpretación de los 75 millones de pesos que nuestro director general ofreció a quien nos diera información para lograr la captura de los responsables, pensando que este dinero iba hacia las víctimas, montaron todo un cuento alrededor de esta agresión. Montaje que, según el oficial, deben aclarar ante un juez de garantías la sindicada y sus familiares en las próximas horas. Por octava vez, la UNASUR acompañará las elecciones del próximo 25 de mayo en Colombia. Los delegados que ya comenzaron su trabajo vigilarán los resultados y la transparencia del proceso electoral. Vamos en vivo al norte de Bogotá. Más de 40 delegados de la UNASUR le pondrán la lupa a las elecciones presidenciales para alertar a las autoridades sobre posible compra de votos, violencia o alteración de resultados electorales durante la jornada del 25 de mayo. Desde ya las misiones llamaron la atención de la registraduría para evitar que se repitan incidentes por cortes de energía. Adoptar las previsiones de seguridad en materia energética, de tal modo que se asegure la provisión de electricidad durante la ejecución de los procesos claves postelectorales. La UNASUR pidió la intervención de la Procuraduría para que investigue y haga seguimiento a las denuncias de los candidatos. E investigar aquellas amenazas o vías de hecho que intimiden o condicionen el ejercicio de los derechos políticos. Los delegados se declararon a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que tendrá que definir si la conservadora Marta Lucía Ramírez continúa con su candidatura, pues a 1 mes y 10 días de las elecciones aún no es claro qué pasará. Aguardamos los resultados que pueda dar ese órgano pertinente para poder efectuar la apreciación. Lo que no podemos es incidir en lo que hace a la gestión del órgano competente. La comisión escuchó a todos los partidos, entre ellos al Centro Democrático, que ha lanzado críticas por su presencia en Colombia. Un comando especial de la policía de Filipinas llegó a Colombia para entrenar en operaciones de antisecuestro. Durante más de 3 meses, los uniformados filipinos fueron sometidos a las más estrictas y exigentes pruebas. César Chaparro los acompañó en sus entrenamientos. El comando de policías filipinos ingresa a una casa donde está el presunto secuestrado. Varios uniformados se enfrentan a tiros con los supuestos secuestradores. Otro grupo revisa cada rincón de la vivienda en busca de su objetivo. Encuentran al secuestrado. Lo rescatan. El ejercicio es observado desde un segundo nivel por los instructores del Gaula de la Policía de Colombia y de Filipinas. Dan la orden de retirada. En el siguiente entrenamiento, los gaules de la policía los preparan para realizar los asaltos aéreos. También cómo caer. En el siguiente entrenamiento, a los uniformados filipinos les enseñan a hacer el reconocimiento de terreno y luego a caer en un lago de aproximadamente 3 metros de profundidad. El director de inteligencia de la Policía de Filipinas, Charles Calimán, explicó por qué escogieron a Colombia para prepararse. Tenemos algunas actividades de secuestro en la parte sur de las Filipinas. Y esto principalmente es ejecutado por unos grupos rebeldes. En el sur de las Filipinas principalmente son rebeldes musulmanes. Asegura el oficial que el secuestro en Filipinas ha aumentado en los últimos 5 años. Pienso yo que para este año tenemos cerca de 8 secuestros, desde enero hasta el día de hoy. 3 meses de entrenamiento dirigido por el director del Gaula, general Humberto Guatibonza. Ellos se comunicaban con nosotros porque tenían un problema grave en Filipinas de secuestro, vieron qué país era exitoso en la lucha contra el secuestro y pensaban que nosotros podíamos ayudarles. Agregó que los 20 policías de Filipinas se graduaron como gaulas y hoy ya aplican sus enseñanzas y estrategias en la lucha contra el secuestro en su país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Atención que según información recibida por parte del Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba, desde el pasado 14 de abril se hizo una flexibilización a 7 países para poder entrar tanto a Aruba como a otros países que hacen parte del reino holandés.
Desde el pasado 14 de abril, el Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino, emitieron un comunicado en donde quedó dicho que desde esa fecha, el manejo de la visa para ciudadanos de otras nacionalidades para entrar al territorio del Reino holandés, como Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, Saba y Statia, conocieron un cambio. Si los ciudadanos de las siguientes nacionalidades tienen visa múltiple para entrar a los Estados Unidos, Canadá o territorio Schengen, no necesitarán visa para entrar a los países caribeños. Estos países son Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica y Perú. Dependiendo del país que esté, la F significa flexibilización para el país que se desea entrar. Aruba introdujo esta nueva reforma algunos años atrás para Colombia y para Jamaica en el marco del estímulo del turismo, ya que esta nueva flexibilización es para facilitarle al turismo, por ejemplo de Colombia, el poder adquisitivo, ya que es un viajero internacional. Naciones Unidas alerta a los países productores de banano de Latinoamérica ante la inminente llegada de la plaga Fusarium TR4, también conocida como mal de Panamá. Lenin Artineda nos informa que este hongo es inmune a todo tipo de fungicida, por lo que podría afectar seriamente la producción bananera, tal como ha ocurrido en países como Asia, África y Medio Oriente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, encendió las alarmas. La plaga Fusarium TR4 podría llegar a América Latina. La enfermedad se ha propagado por África, Asia y Medio Oriente, provocando la pérdida de los cultivos de banano. Este hongo penetra por la raíz de la planta, provoca daños en su sistema vascular. Las hojas se ponen amarillas y termina matándola por deshidratación. Sergio Borja es productor y es la primera vez que escucha hablar de esta enfermedad, pero la experiencia le da para saber que hay que mantener la plantación sana en caso de que llegara a afectarlos. Es como ser un ser humano que usted se mantiene bien, no le cae la enfermedad así tan fácil. Es lo mismo la planta, lo que la planta es que no habla nomás. Al momento no existe un fungicida efectivo para combatir este hongo que también es conocido como mal de Panamá. Por ello, Fernando Salas considera que se debe tener mucho cuidado, ya que las consecuencias podrían ser terribles. Si no se detecta pronto, en un mes eliminado todo lo que es la plantación. En el Ecuador se cultivan 180.000 hectáreas de banano que permitieron exportar en el 2013 más de 2.300 millones de dólares. Alexis Villasís es supervisor de calidad y comenta qué es lo que han venido haciendo. Nos estamos cuidando y estamos dando charlas a los productores para que tengan cuidado con eso. A la organización internacional le preocupa que de llegar el hongo a América, decenas de miles de productores, intermediarios y otras personas relacionadas al negocio podrían verse afectadas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Los Juegos del Rey están listos para llevarse a cabo la próxima semana. La Semana Santa, una fecha que tiene un eje en común, pero que se celebra dependiendo del país y su cultura.